Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Es muy lindo ser parte de este curso, de esta formación que ofrece el Instituto Nacional de la Administración Pública, ¿sí? Bueno, mi nombre es Maricel Melita, soy kinesióloga, me he presentado en el foro, si lo han leído. Eh, bueno, esta es la última clase, digamos, de lo que serían estas clases asincrónicas que voy a compartir con ustedes. La intención es hacer un resumen y un recorrido para llegar a algunos conceptos que tienen que ver con la construcción de entornos amigables. Vamos a ver si acá podemos pasar la diapo. Bien. ¿Sí? Es parte de esta clase, la clase número 7, pertenece a la unidad número 3 de buenas prácticas en salud para la atención integral de las personas mayores. Y en la clase número 7, que es la que vamos a continuar, es el trato en la atención de las personas mayores, la escucha, la empatía y el respeto, ¿sí? Y la construcción de entornos amigables, como les decía hace un ratito. Bien, repasando, vamos a empezar a repasar algunos conceptos, ¿sí? Ustedes ya lo vieron en las clases, en todo este recorrido, como les decía antes, entonces hay cosas que ya les van a ir sonando, ¿sí? Pero me parece interesante volver a traer estos conceptos, porque a veces queda como el concepto alejado un poco de la cotidianidad, ya sea en la vida personal o en la vida laboral, ¿sí? Entonces, la idea es que veamos que aquello que dicen las leyes o las convenciones y demás, eh, debería cumplirse y también debería ser parte de nuestra vida cotidiana, en el trato, en este caso, con las personas mayores, ¿sí? Bien, la Organización Mundial de la Salud declaró el diseño del envejecimiento saludable entre el 2020 y el 2030, ¿sí? Entonces, durante una década, ¿qué permitirá esto? Aunar esfuerzos entre quienes, el gobierno, la sociedad civil, organismos, equipos de salud, instituciones, etcétera, para mejorar la vida de las personas mayores, sus familias y las comunidades en las que viven, ¿sí? Entonces esto ya nos empieza a dar cuenta de que no estamos hablando de un sujeto aislado, sino que es el sujeto, su familia, su entorno, la comunidad. El término activo hace mención a la participación activa y continua en esto, en las cuestiones sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas de la persona, no solo a la capacidad de mantenerse activo o de mano de obra, de forma solo relacionada a lo físico, ¿sí? Está relacionado a participar activamente de un montón de espacios. Entonces, siguiendo con algunas definiciones, algunos, según su área de trabajo, las conocerán, otros no, por eso está bueno volver a repasar. Sí, el término de salud se define como el bienestar físico, psíquico y social, ¿sí? Entonces, aquellas personas que se jubilan o que tienen una enfermedad o viven en una situación de discapacidad, pueden y deben seguir contribuyendo activamente con su familia, semejantes, comunidad, naciones, lo que hablamos antes, ¿sí? Pueden y deben. Deben, deberían, pero pueden y si quieren, porque si no quieren también estaría bien, ¿sí? Entonces, en lo que es lo que nos lleva a lo que es el marco del envejecimiento activo, lo que es las políticas y los programas que promueven la relación entre la salud mental y social, son tan importantes como aquellos que mejoran la condición física, ¿sí? O sea, estamos hablando de que todo aquello que se proponga, que se estudie, como en este caso en los cursos, es parte de esto, ¿sí? Es como volcar todo este conocimiento, todos estos, no sé si puede ser un nuevo paradigma, comenzar a pensar a las personas mayores desde otra concepción, no solamente a partir de los 65, ¿sí? Es como que ahí hay un parate, no. Cambiar un poco esa visión, ¿sí? Y que no solamente, o que, o que es tan importante como mantener una buena condición física. Así que quizás es lo que más acostumbrados estamos, como salga a caminar, manténgase activo, pero poco se habla de la autonomía y la independencia en otro montón de aristas, ¿sí? Bueno,
Siguiendo con esto de que se me vino como idea, como para ir recopilando conceptos, vamos a hablar de la Ley 27.360, así que es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Es extensísima, ¿sí? La convención. Yo lo que hice fue, extraje algunos conceptos que algunos son como básicos, tácitos, que uno los tiene, o sea, incorporados, pero a veces no los llevamos tan a cabo o no vemos que se lleven a cabo de manera tan simple y sencilla, ¿sí? Entonces, por un lado, habla de obligación de eliminar todas las formas de discriminación, en particular la discriminación por motivos de edad. Esto puede resultar como muy obvio, pero bueno, a veces pasa esto de el prejuicio, esta cosa de, que ya lo han visto en estas clases que fuimos viendo, no hagas esto porque ya estás grande para, ¿te parece arrancar una carrera ahora? ¿Para qué? ¿Por qué trabajar tanto o trabajar de determinada profesión a esta edad? Sí, como todas cuestiones que tienen que ver más bien desde el prejuicio de una construcción social de lo que se entiende como persona mayor, vejez, ¿sí? Después continúa con reconocer que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente, autónoma, con salud, seguridad, integración, participación activa en esferas, otra vez, sociales, culturales, políticas. Volvemos a lo mismo, es como que uno lo lee, se los comparto, y resulta como raro no pensarlo desde este lugar. O sea, pero bueno, a veces pasa que se van perdiendo algunas de estas características, por así llamarlo, ¿sí? Habla también, vuelve a remarcar la valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad, y no solamente como parte, sino como la contribución que puede hacer ese sujeto en el entorno, ¿sí? En la comunidad. Dignidad, independencia, protagonismo y autonomía. Otra vez lo vuelve a nombrar, ¿sí? Refuerza todo el tiempo estos conceptos. El buen trato y la atención preferencial, la responsabilidad del Estado. Acá es como, otra vez ponemos la lupita, ¿sí? El Estado somos todos, ¿sí? Entonces, la responsabilidad del Estado, la participación de la familia y de la comunidad en esta integración activa, plena y productiva de esa persona. Como les decía, el Estado somos todos, ya sea desde un ámbito laboral, en el que nos toque recibir, en mi caso, soy kinesióloga, me va a pasar a veces que hablo de pacientes, pero en mi caso, cuando recibo algún paciente o cuando alguien hace eh, tiene alguna duda en alguna oficina comercial, gubernamental, ¿sí? O sea, o simplemente en la calle cuando somos parte de la ciudadanía en sí, o sea, no estamos en ningún ámbito laboral, no hay que descuidar tampoco todos estos aspectos, ¿sí? Bueno, vuelve a remarcar el artículo 7, derecho a la independencia, a la autonomía, machaca mucho con esto, ¿sí? Porque es de vital importancia, básicamente. Bien, el derecho a la participación e integración comunitaria, ¿sí? Desarrollándose plenamente. Y dos cosas que no me parecían importantes también de remarcar, es el derecho a la seguridad y una vida sin ningún tipo de violencia, ¿sí? Esto también se relaciona con nuestra tarea de atención, con nuestra responsabilidad en el buen trato, y aquellos que se dediquen al ámbito de salud, brindar esto del consentimiento libre e informado. ¿Sí? El paciente es dueño de su estado de salud, de su situación de salud, más allá de que muchas veces sucede que, bueno, asisten quizás a una consulta médica, una consulta kinésica, con algún acompañante, puede ser familiar o no, pero lo importante es que siempre nos dirijamos a la persona, que siempre la persona esté al tanto de aquello que va a suceder, aquella intervención que se vaya a realizar, y que tratemos de, lógicamente, hablarle en un lenguaje adecuado y dirigido hacia esa persona, ¿sí? Bien, me parece como a veces es muy difícil cuando no tengo como el intercambio, me gusta mucho como esto del intercambio, pero bueno, es la manera que nos toca hoy vincularnos. Pero bueno,
A veces con imágenes y videos hay como una buena representación de todo lo que fuimos hablando, ¿sí? Entonces tengo dos tipos de imágenes, ¿sí? Tenemos esta, donde quizás muchas veces erróneamente se pensaba esto de que el envejecimiento activo y esta cuestión de hablar de lo activo tenía que ver solo relacionado a la actividad física, ¿sí? Como en este grupo de personas que está haciendo, hay una especie de sentadilla, la señora que está con las pesas, bueno, tiene que ver con esto, pero también tiene que ver con otros montones de cosas que fuimos hablando, ¿sí? Como reunirte socialmente con amigos, familiares, en una actividad lúdica, recreativa, social, puede ser en un ámbito, bueno, fuera de lo que es pandemia, ¿no? Pero en un ámbito cerrado, en un ámbito privado, en un ámbito público. Participar de actividades como de hobby, como la jardinería en este caso. Cómo cambió la manera de comunicarnos, ¿sí? Sobre todo en esta época, en este contexto en el que estamos, donde también hubo que hacer todo un aprendizaje en lo que refiere a lo tecnológico. Eh, Bien, y estas imágenes que también nos muestran lo mismo, la misma intención, ¿sí? El mismo paradigma, esta situación de envejecimiento activo, que tiene que ver con un hombre que está en una fiesta, vamos a darle como un contexto a las imágenes, disfrutando, bailando con una señora, otra pareja de personas mayores que, digo pareja, puede ser hermanos, familiares, amigos, vamos a darle una situación de amorosa, yendo a hacer las compras, la señora de la que se encuentra en silla de ruedas, el contexto era en una votación, entonces la imagen me pareció como muy acertada por esto del deber cívico. ¿Por qué no esto de formarnos, encontrar una carrera que quizás en su momento no se pudo dar o no pudimos, o por el motivo que sea, continuar formándonos, participar de manifestaciones, em, peregrinaciones relacionadas quizás a cuestiones religiosas o simplemente recitales, actividades al aire libre, ¿sí? O simplemente, como vemos en la última imagen, la señora y el señor que están realizando un trámite en una oficina, ¿sí? Todo esto, y más también, es cuando hablamos de envejecimiento activo, ¿sí? De poder ser dueños y dueñas de nuestra propia vida, de nuestra propia realidad y de las cosas que nos gustan y queremos hacer, ¿sí? Bueno, no sé si voy muy rápido, voy a tomar un poquito de agua porque, bien, no les puedo decir cualquier cosa me frenan, pero bueno, lo que pueden hacer es ponerme pausa, descansar de mí, de mi voz, y después retomar. Eh, con respecto a este concepto de envejecimiento activo y saludable, hay tres definiciones que se relacionan mucho y que lo conforman, ¿sí? La capacidad funcional de la persona mayor, la capacidad intrínseca de la persona mayor y el entorno. Bien, en lo que respecta a la capacidad funcional, es lo que permite a una persona ser y hacer lo que es importante para ella, ¿sí? Hay 5 dominios claves de la capacidad funcional que los factores ambientales lo pueden favorecer o restringir también, ¿sí? Estas capacidades son satisfacer las necesidades básicas, aprender, crecer y tomar decisiones, tener movilidad, establecer y mantener relaciones y contribuir a la sociedad. Fíjense que es todo lo que venimos hablando. Después, bueno, podemos debatir un montón sobre cubrir necesidades básicas, o sea, hay un montón de estos factores que podemos estar horas hablando y que lamentablemente a veces no todas las personas mayores eh, eh, pueden o presentan los mismos o tienen los mismos recursos a una determinada, en una determinada situación, ¿sí? Por eso es como que el tema da para largo, pero bueno, esto es cuando nos referimos a cómo afecta esto de la capacidad funcional. Entonces, la capacidad funcional se va a componer de la capacidad intrínseca, ¿sí? Que es inherente a la persona, las características del entorno que afectan a esa capacidad intrínseca y la interacción entre esa persona y ese entorno, ¿sí? Por eso los tres,
digamos, este tridente de capacidad funcional, intrínseca y entorno es como muy importante, ¿sí? Son tres buenas bases que conforman este envejecimiento activo y saludable. La capacidad intrínseca, como les decía, es propia, es inherente a la persona mayor, ¿sí? Es la combinación de todas las capacidades físicas y mentales de una persona. Incluye la capacidad de caminar, pensar, ver, oír y recordar. Lógicamente, esta capacidad intrínseca puede verse afectada por la presencia de enfermedades, traumatismos como una caída, una cirugía y los lógicos cambios relacionados con la edad, ¿sí? Pero esto es no confundir, o sea, que haya cambios relacionados con la edad, primero no hay que generalizar y decir, siempre hay cambios, va a haber, como tenemos todos a lo largo de la vida, o sea, siempre me gusta decir esto de que envejecemos desde que nacemos, ¿sí? O sea, cambios va a haber, y no necesariamente siempre esos cambios van a ser patológicos, ¿sí? Entonces, no confundir esto de la capacidad intrínseca con limitación, ¿sí? Fragilidad. Así todo eso no nos debería quitar autonomía, ¿sí? Eh, pero no los quiero confundir con otros conceptos que no vienen ahora traer a colación, ¿sí? Bueno, y por último, el entorno. Entonces acá el entorno es como, ¿somos entorno, no somos entornos? Y sí, la respuesta es que sí. El entorno comprende al hogar, a la comunidad y a la sociedad en general, ¿sí? Porque como hablamos al principio de la primer diapo, la persona no se encuentra sola, no es una persona, un individuo alejado de todo su entorno y los factores ambientales que lo rodean, ¿sí? Entonces, tener la posibilidad de vivir en entornos que apoyan y mantienen la capacidad intrínseca y la capacidad funcional es fundamental para un envejecimiento activo y saludable, ¿sí? Entonces ahí es cuando este tridente se empieza a relacionar, ¿sí? Se retroalimenta. Entonces, bueno, estas dos preguntitas que tienen que me encantaría, como les dije antes, poder compartirlas con ustedes y escucharlos. Eh, pero bueno, es esto, desde nuestro ámbito laboral. ¿Formamos parte del entorno de las personas mayores? ¿Somos capaces de favorecer y o restringir la capacidad funcional e intrínseca de las personas mayores con las que interactuamos? Y la realidad es que sí. Somos parte desde nuestro ámbito laboral, como les decía, como somos parte desde el ámbito social, o sea, cuando nos encontramos en la calle con alguna persona mayor, cuando nos tomamos el colectivo, o sea, la realidad es que sí, todo el tiempo somos como todo el tiempo somos Estado, todo el tiempo somos entorno, todo el tiempo podemos ser favorecedores o entorpecedores de las diferentes capacidades, ¿sí? Entonces, bueno, acá como ya respirando un poco, habiendo visto como todo este recorrido que hicimos rapidito de lo que ustedes fueron viendo en estas 6 clases, eh, nos vamos a centrar un poco en esto, en la construcción de entornos amigables, que parten y utilizan como este punto de partida el buen trato, o sea, que va más allá de la persona mayor, o sea, el buen trato es lo que nos permite relacionarnos de manera óptima con el resto, de manera satisfactoria, de una linda forma de vincularnos con las personas que nos rodean, ¿sí? Y en el caso, puntualmente, en lo que respecta a las personas mayores, si nosotros generamos a través de justamente el buen trato, de las buenas costumbres, estrategias que vuelvan a favorecer todo eso de lo que hablamos, la autonomía, la atención centrada en la persona, evitar la dependencia, y lo que vamos a hacer es garantizar la dignidad del sujeto, ¿sí? Cuando hablamos de autonomía es esto, por más chiquito que sea, yo en mi área laboral, esto también es algo que lo hablo mucho con los alumnos de la universidad, es una residencia de mujeres. Y es una población, hoy por hoy, la edad promedio es por encima de los 90 años, ¿sí? Entonces a veces hay casos donde la persona en sus actividades de la vida diaria tiene mucha dependencia. Pero así todo en la institución lo que se propone, lo que se promueve, es que por más chiquito que sea aquello que se necesite, por más chiquito que
que sea el esfuerzo que se le pide a la persona, o con esa poquita capacidad que tiene, o esa autonomía que tiene, que lo pueda llevar a cabo. Entonces, por ejemplo, cuando ellas almuerzan, cenan o meriendan, están distribuidas en diferentes mesas, y algunas pueden cortar el alimento por sí solas, otras ya no. Entonces les dan el utensilio de cocina, por ejemplo, una cuchara, ¿no? Para que puedan, aquellas que pueden, comer por sus propios medios, ¿sí? Entonces es algo que uno dice, no, pero es muy básico, o sea, o quizás en la rutina diaria decís, no, es más fácil darle uno de comer. Esto es un ejemplo que yo pongo y que entiendo que después ustedes irán compartiendo también en el foro, que no siempre se da esta situación. Entiendo que no todas las residencias son iguales. Yo estoy contando este ejemplo en particular para ejemplificar un poco lo de autonomía, que a veces no es necesario pensar autonomía como, bueno, la persona se traslada sola, o va a hacer un trámite, o va a hacer un reclamo sola, entonces es autónoma. No, puede ir acompañada y puede continuar siendo autónoma y debe continuar siendo autónoma. Entonces esto que les contaba, que les traía a colación de la residencia donde yo trabajo, es esto. Quizás la persona, quizás no, muchas de las residentes no se bañan solas, son asistidas, pero dentro del acto del baño, bueno, las asisten para, no sé, colocarles el shampoo, bueno, se enjuagan solas o se secan solas. Buscar, por más chiquito que sea, seguir buscando y favoreciendo esa autonomía, no dar una asistencia de más, ¿sí? Cuando la persona lo puede hacer y lo quiere hacer además, ¿sí? Entonces esto de la alimentación, obviamente la comida se enfría, el hogar predispone doy fe, eh, la mejor de las voluntades, se calienta la comida las veces que sean necesarias, pero siempre se está promoviendo esto, ¿sí? Pero tiene que partir mucho de la institución, ya sea en este caso el hogar, en el caso donde ustedes trabajen, de la institución madre, de cómo esté dispuesto, ¿no? Las cuestiones organizativas dentro de su ámbito laboral, pero todo va de la mano. Los cambios se producen, digamos, como cuando vamos todos hacia un mismo lado, ¿sí? Entonces, más o menos, para traer como algunos ítems, ¿sí? Vamos a hablar de dirigirnos a la persona mayor como una persona adulta. Suena reiterativo o básico, sí, pero es así. Evitemos esto de que lo coloco más abajo, esto de infantilizar, ¿sí? La persona mayor es una persona adulta, con un recorrido de vida. No es un adulto que es como un niño, no. O sea, es una persona con toda una cantidad de vivencias y experiencias que merece ser tratada como una persona adulta, ¿sí? Personalizar e individualizar la atención. Quizás, hablo de mí, ¿no? Hay pacientes que vienen solos a la sesión, se van solos. Yo soy muy de, si a veces digo, no me mandás un mensaje cuando llegás, me gusta como esa situación de cercanía. Y hay algunos que no te preocupes, o no le avises a mi hija que yo ya salí, que yo ya la aviso, o sea, hay gente que se maneja. Y hay otros que quizás viene con el familiar y tenés bueno, que la sesión tiene que transcurrir con el familiar porque el paciente lo requiere, pero desde ya que es el paciente, no está cómodo o no, o la situación no es, digamos, la adecuada, bueno, se le pide al familiar si le puede dar ese espacio en lo que respecta en mi tarea, ¿sí? Yo siempre pongo mi ejemplo, después, por eso les digo, estaría bueno que nos compartan sus propias experiencias. Después, bueno, visibilizar y comprender la diversidad de las personas mayores. Hay tantas personas mayores como individuos en el mundo, y entendernos también, estamos hablando de personas mayores, pero todos somos diferentes, ¿sí? Entonces, empezar a entender eso, más que entender, porque yo creo que todos lo entendemos, pero internalizarlo. Facilitar el acceso a recursos o sistemas de apoyo, quizás para un usuario, paciente o cliente o necesita determinado sistema de apoyo y quizás para otro no, pero siempre tenerlos a mano. Y no necesariamente, que eso también nos diferencia en la atención, no necesariamente esos recursos o sistemas de apoyo tienen que estar relacionados íntimamente con lo que nos dedicamos. Por ejemplo, en mi caso,
no es autobombo, porque si no es como que estoy todo el tiempo hablando de mí, pero bueno, vuelvo a lo mismo, me encantaría este ida y vuelta. Eh, Mi deber es kinésico, pero si yo quiero recomendarle alguna ayuda a marcha al paciente y demás, yo tengo un listadito de quizás ortopedias que están cercanas al consultorio, o a veces me pasa que les quiero recomendar algún calzado, bueno, le busco la página, digo, mira, ves de acá, le muestro la foto. Y si usted, la verdad que eso no es kinesiología, pero es parte. O sea, entender que a veces ese pelito de más, entiendo que a veces hay cuestiones de tiempo, de normativas, o hay días y días que uno tiene más paciencia, menos, pero esa vuelta de tuerca hace la diferencia, nos hace mejores, primero dar un mejor servicio y aparte nos va a hacer mejores personas, más allá de eso. Después, bueno, cada uno tendrá su opinión al respecto, pero no quiero romantizar esta situación, pero la verdad sinceramente lo mismo le transmito con el resto de los docentes a los alumnos, o sea, eh, si cada uno se dedica solo a lo que tiene que hacer de manera, digamos, automática, y bueno, yo en mi caso tengo que mejorar determinado rango articular, y no me fijo en la persona, en el entorno, en todo lo que yo puedo colaborar, más allá de lo kinésico, me pierdo un montón de todo, quizás lo que me puede dar ese paciente. Quizás hasta puedo conseguir más, abriendo un poco más el panorama que cerrándome solo estrictamente a lo que me compete. ¿Sí? Bien, promover la participación y toma de decisiones de manera autónoma, lo mismo que venimos hablando, ¿sí? Todo el tiempo promover, todo el tiempo dirigirnos a la persona, por más que esté acompañada, podemos hablarle a los dos, no solamente dirigirnos al acompañante, anular lo que la persona mayor necesite. Hablar en forma pausada, modular, ¿sí? En caso de que la persona se encuentre acompañada, dirigirnos a ambos, esto es lo que hablábamos recién. Responder con claridad y vocabulario sencillo, ¿sí? La cuestión es de vocabulario académico y demás la dejamos para hablar entre colegas, pero hay que bajar hasta lo que el paciente, bueno, me sale paciente, hasta lo que la persona necesite, hay que bajar esos conceptos, hay que hacerlo sencillo, que no es infantilizar, es asegurarnos que la persona entendió y cada uno tenemos nuestra historia. Entonces, lo que yo puedo interpretar que la persona entendió, quizás no es lo que la persona entendió. Entonces, mi deber es asegurarme que lo que le estoy diciendo lo está comprendiendo tal cual se lo estoy diciendo, ¿sí? Eso es muy importante, asegúrense de eso. Bien, no elevar la voz sin que la persona lo requiera, o en este caso modular, a veces al contrario, es modular, hablar pausado para que la persona pueda leernos los labios, ¿sí? No infantilizar el tono de voz, realizar una pregunta o sugerencia a la vez, dar como este espacio a que responda. A veces hay personas que necesitan como esta pausa y uno en el acelere como que va como hablándole o terminándole las oraciones, me parece como muy importante, ya sea de parte de nosotros o si hay algún acompañante que interfiere demasiado, como bueno, invitarlo a que le dé un poco de pausa, un poco de aire para que la persona se pueda dirigir hacia nosotros. Bien, y cooperar con aquellas actividades que la persona requiera, ¿sí? Y en caso de que le resulten difíciles de realizar, o sea, con esto me refiero a no ofrecer, o sea, que las personas nos vean activas a la hora de ofrecer ayuda, pero no que eso implique sacarle otra vez autonomía y independencia, e independencia a la persona, ¿sí? O sea, si la persona no requiere ayuda, no la necesita, no avasallemos, no hagamos de más en este aspecto, digo, ¿sí? Porque si no me contradigo con esto de ampliar un poco el panorama e irnos más allá de estrictamente nuestra tarea. Si no me refiero a que si la persona puede agarrar una silla y sentarse, no hace falta que yo la agarre la siente, la mueva, ¿sí? Pongo ejemplos como muy claros para que no me malinterpreten. Bien, acá les traje un video que me pareció, a ver, es una muestra pequeña, es un video de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la provincia de Córdoba. Hicieron un video con algunas cuestiones relacionadas a la atención al cliente, ¿sí? Y lo que me llamó la atención, el video, bueno,
va a transcurrir, después muestran un poco las oficinas de esta caja y después termina el video con el relato de otro señor al final. Se los digo porque capaz que cortan antes. Y el video muestra naturalmente, o de manera muy gráfica, todo esto que fuimos hablando. Después podemos discutir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero digo, lo que me pareció interesante, y como las imágenes muy ejemplificadoras, esto de que puedan observar eh, qué es lo que dicen, qué es lo que ellos quieren, cómo quieren ser atendidos, ¿sí? Entonces, bueno, me pareció que estaba bueno traérselos. Así que me pausan a mí, lo chusmean y seguimos en la otra diapo. Bueno, espero que les haya gustado el video, cualquier cosa me lo comentan en el foro. Y entonces, bueno, lo que hice fue como este palabrerío de lo que fueron diciendo, ¿sí? Que me pareció, la verdad, muy interesante. Nombraron la sonrisa, amabilidad, buena educación, respeto varias veces. Resonó paciencia, gentileza, no discriminación. Fíjense que son todas cosas que estaban en la convención, ¿sí? No me traten de abuelita. La vejez no es ser una persona antigua, sino una persona con otro tipo de experiencia. Acá está hablando esto, de este recorrido, de ser tratado como una persona adulta, ¿sí? Considerar problemas auditivos, visuales, no subestimar a las personas mayores, tenemos mucha energía y cosas para dar, ¿sí? Esto de ser parte activo de la comunidad, de la familia, del hogar, del entorno, ¿sí? O sea, fíjense cómo, no es que yo estaba arreglada con toda esta gente y le dije, tiene que decir esto, esto o aquello. Fíjense cómo partimos de la convención y de este concepto de envejecimiento activo y cómo las mismas personas son las que están buscando esto mismo, las que nos manifiestan esto mismo, ¿sí? Entonces, por eso me pareció como muy acertado para compartírselos para esta clase. Sí que es un poco de cierre, un poco de resumen de todo lo que fuimos viendo. Ahí está. Ya para ir finalizando y no extenderme un montón más, porque si no, no paro de hablar, los invito a lo siguiente. Durante esta semana en el foro a reflexionar sobre qué situaciones, recursos o herramientas creen que podrían modificar, agregar o solicitar dentro de su ámbito laboral para generar un entorno cada vez más beneficioso y en pos de una óptima calidad de atención y un buen trato hacia las personas mayores. Quizás me dicen, no, Maricel, mirá, yo la verdad que en mi lugar de trabajo 10 puntos, a la persona se la atiende bárbaro. Bueno, me encantaría que lo compartan, me encantaría que cuenten qué tipo de recursos, qué tipo de estrategias generan o tienen o manejan como para que esto sea genial. O si no, o si no, no sé, hay algo que ustedes saben que se les dificulta en su ámbito de trabajo, bueno, a ver qué propondrían, qué se les ocurre, qué pueden proponer para, bueno, mejorar este aspecto, ¿sí? Así que bueno, los espero en el foro, ahí con todas el debate o lo que me quieran compartir. La verdad que, bueno, para mí es un placer haber sido convocada para esta clase. Les voy a admitir que me costó un montón, o sea, imaginarme así hablando como una Instagramer, pero bueno, espero que lo hayan disfrutado y bueno, les agradezco, si llegaron hasta acá, hasta el final de la clase, les agradezco mucho que me hayan prestado este ratito de atención para poder compartirles algo de lo que me apasiona, que trabajo en el área bueno, en kinesiología, pero muy relacionado a las personas mayores. Y bueno, espero haberles podido transmitir algo y cualquier duda o sugerencia, lo que quieran, me escriben al foro, ¿sí? Les mando un beso y nos estamos viendo.